donde primeramente efectivamente habló a mi vida y entregó una gran palabra y me hizo entender la importancia de que Él siempre está con nosotros. Siempre va a estar contigo en cada momento y en cada circunstancia. Así que vamos a orar para empezar y agradecer al Señor por este tiempo. Señor, quiero en esta noche, Señor, bendecir tu vida, agradecerte, Señor, porque puedo ver tu mano, tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, que este tiempo sea un tiempo, Señor, de entregarnos la palabra que necesitamos cada día, de escuchar, Señor, tu amor, de ver, Dios mío, lo maravilloso y lo grande que tú eres para nosotros, Señor. Queremos entregarnos, dedicarnos este tiempo para escuchar de ti, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. Muéstranos, Señor, que tú estás con nosotros y que no nos abandona, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, entrego esta palabra en tus manos y que sea tú, Señor, hablando a través de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como le decía, vamos a aprender esta noche o a ver cómo Dios nos muestra de que Él está con nosotros. Vamos a leer y lo invito a que puedan buscar su palabra, la Biblia, Isaías 43. Vamos a leer del capítulo 43, versículo del 1 al 5. Y dice así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán o no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Vemos cómo Dios aquí muestra que Jehová es el único redentor para el pueblo de Israel. Vemos que en el capítulo 42, si lo pueden leer en sus casas, y todo el capítulo del libro de Isaías, que es muy interesante, uno de los libros que más preferido o que me gusta mucho leer. Y dice que en el capítulo 42 termina con la tristeza de Dios por la decadencia espiritual de su pueblo. Entonces en el capítulo 43 Dios dice al pueblo que a pesar de su fracaso espiritual en el pueblo de Israel, Él le mostrará misericordia. Él le mostrará o le traerá de regreso del cautiverio, porque ellos estaban en cautiverio en Babilonia, y los restaurará. Los derramaría amor y no ira. O sea, estaría con ellos en cada momento, donde mostrando de que Dios está con ellos. Vemos que en el versículo 1 dice: Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y aquí me quiero enfocar, donde dice: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea, Dios creó a Israel haciéndolo especial para Él. Él la redimió y la llamó por su nombre para que fuera de Él. Así lo hace también contigo. Dios protegió a Israel en tiempos difíciles. Recuerden que ellos tuvieron tiempo cautiverio, donde lamentablemente por esta desobediencia, porque el pueblo de Israel, lamentablemente por su rebeldía, por su desobediencia, por hacer cosas incorrectas, alargaron el proceso que Dios tenía para su vida en llegar a la tierra prometida, donde supuestamente iba a ser días, y al final fueron 40 años que tuvieron en el desierto, por el hecho de que lamentablemente nosotros los hombres, ¿por qué el propósito de Dios en tu vida, por qué la voluntad de Dios en tu vida no se cumple en el tiempo que quizás Dios quisiera? No porque Él no quiera, sino porque nosotros lo hemos alargado por nuestra desobediencia, así como lo hizo Israel, por nuestra rebeldía, darnos cuenta y atrasar y hacer cosas que no debemos, incorrectas, y atrasamos y dejamos que el tiempo pase y no se cumple por lo mismo, porque nosotros mismos dejamos o permitimos que se alargue este tiempo para que se cumpla lo que Dios tiene con nosotros, donde también Él está con nosotros cada día. En el versículo, redimir, el término redimir se usa en el sentido de rescatar o comprar de nuevas propiedades o esclavos. Recuerda que
el tiempo de Israel estuvieron en tiempo de esclavitud en Babilonia, en cautiverio, donde ahí Dios dice que en su versículo 1, porque yo te redimí, o sea, Él nos rescató, Él rescató al pueblo de Israel, Él los compró, y porque era un pueblo especial que Él mismo escogió para que fueran libres, para que vivieran como corresponde. También nos redimió el pecado y la esclavitud espiritual al pueblo de Israel. Y también lo hace contigo, así como Cristo murió en la cruz. Y a través de él nosotros somos redimidos porque fuimos comprados, porque Él dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser salvos. En el versículo 2, vamos a ver versículo por versículo, ¿ya? Del 1 al 5. Y vemos que en el versículo 2 dice: cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Al pasar por aguas de tribulaciones, que se refiere a eso, de problemas, dificultades, quizá una angustia, desesperación que puede haber en tu vida, quizá algo que estás viviendo ahora de salud, de las finanzas, sin trabajo, o un tiempo difícil de agonía, porque como este encierro de la pandemia nos ha hecho de repente tener roce entre la familia, nos ha hecho apartarnos o a tener muchos problemas familiares o matrimoniales. Bueno, Dios dice eso, que en medio de la tribulación quizás lo oyen o lo obliguen a creer más o ser más fuerte en el Señor por el tiempo difícil que está pasando. Recuerda que no es con nuestras propias fuerzas, no es por mi fuerza, no es porque yo hago todo lo que sea, mi esfuerzo para poder solucionar esto, para poder pasar este tiempo difícil, no es por nuestras propias fuerzas. Es muy probable que quizás nos ahoguemos por eso, porque lo hacemos humanamente, sino que si invita tú al Señor a ir con nosotros, con usted, Él lo protegerá. Si usted deja que en este tiempo difícil que está pasando, viviendo, Dios está con nosotros. Es el momento de creer en Él, es el momento de dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con tu vida. Él te protegerá, Él te guiará en tu vida. Vemos como el pastor también el día domingo hablaba que debemos levantarnos, y así debe ser, levantémonos, porque al levantarnos y seguir adelante y creyendo aún en medio de este tiempo difícil, Dios está ahí contigo. Y también dice en el mismo versículo 2, cuando pasares por el fuego no te quemarás. Quiero dejar claro en eso a qué se refiere. Cuando dice cuando pasares por el fuego, no está diciendo como lo hicieron en el tiempo de Israel en Deuteronomio, donde en el capítulo más o menos 18, si lo quieren leer, habla sobre esa abominación de pasar los hijos o la hija por el fuego, porque supuestamente era como una maldición, que le tiraron un mal al hijo, y no era así. Esto significaba pasar por el fuego al hijo y la hija, que realmente pasaba mucho en ese tiempo, y pasaba cuando hubo el tiempo del pueblo que estaba ocupando la tierra prometida, que no era Israel todavía, y cometieron muchas abominaciones. Y el pueblo de Israel estaba advertido, porque Dios dijo que no era permitido por él, no estaba bien, no estaba correcto, y aún así el pueblo de Israel cayó también en lo mismo. Y el hecho de pasar por el fuego a su hija o su hijo en ese tiempo, que significaba de que era un sacrificio para unos dioses falsos de Moloch, ese dios que le adoraban como si fuera su gran dios, pero era un dios falso y no correspondía. Y en otro tiempo niña, en tiempo de mis abuelos, de nuestros abuelos, lamentablemente cometían este error por falta de conocimiento, por ignorancia quizá, y pasaron a muchos, quizás lo hicieron sus papás o sus abuelos, pasar por el fuego, y eso no viene de Dios. Si fue así, si en un momento vivieron eso, o tuvieron a alguien cercano que pudieron pasar eso que no corresponde, quizás por ignorancia, y a veces por ignorancia, por falta de conocimiento, cometemos muchos errores donde sin darnos cuenta nos maldecimos y somos atados hacia el enemigo. Entonces, si un momento pasó en tu vida esto, yo te animo a que puedas orar, a ser liberado, pedir liberación, a cortar esta maldición en tu vida para que puedas hacer lo correcto siempre delante del Señor. Dios no te condena por esto, obviamente, porque no fue culpa tuya, y quizá ni siquiera fue culpa de tus abuelos, porque tampoco sabían, pero sí ahora Dios te está revelando lo que pasó y lo que no es correcto, porque estaban haciendo un sacrificio para un Dios falso. Entonces tienen que romper esto y orar en el nombre de Jesús para que puedan ser libres de esta maldición y no pase de generación en generación. Así que los animo, si es que a un momento en su vida pasaron esto, o alguien cercano a sus abuelos hicieron esto, que oren en el nombre de Jesús. Entonces vemos que
en el pasaje de Deuteronomio, este pasaje bíblico es parte de las instrucciones que Dios usó a su pueblo. Y no es porque hayan tirado un mal o hayan pensado que hicieron mal ojo, como decían, porque a veces incluso usaban esa cinta roja. Eso no viene de Dios. Entonces, cuando dice pasar por el fuego, en el versículo 2 del capítulo 43 de Isaías, no se refiere a esto. No se refiere que alguien dice que si pasares por el fuego, o sea, si pasaras tu hijo o tu hija o quien sea por el fuego, se refiere a este sacrificio, porque no es así. ¿A qué se refiere cuando dice pasar por el fuego? Se refiere a pasar en tribulaciones, tiempos difíciles, que te sientes quizás que ahogado o un problema grande que está en tu vida, y Dios está ahí contigo. Dice que no te vas a quemar, no te va a abandonar, Señor. La abominación de esto, de que pasar al hijo por el fuego o la hija, es cualquier cosa que ofende a Dios, mejor dicho, perdón, que ofenda al Señor. La abominación al Señor la ofendemos y dañamos su corazón porque hacemos lo incorrecto. Ahora quizás tú no sabías de esto, ahora lo sabes. Si sabes que en un momento pasó en tu vida de pasar por el fuego algo como lo hacían para poder espantar algo que estaba como mal ojo, hablándolo en forma humana, porque así lo hacían por eso los abuelos, no fue así. Ignorantemente o por falta de conocimiento cometemos estos errores. Nuestros abuelos cometieron este error y sin darse cuenta trajeron maldición en nuestra vida, donde hubo una cadena de condenación. Así que yo les animo a que oren en ese sentido y que sean libertados y cortar esta maldición, para que sigan creyendo y creciendo aún más en el Señor. Y no es porque queramos condenar a los abuelos, porque ellos tampoco sabían, pero sí, como usted ya sabe, oren y corte esta maldición en su vida. Entonces, ¿por qué quería un poco enfocar y dejar claro esta diferencia a qué se refiere el Señor cuando en el versículo 2, cuando pasares por el fuego, no te ahogarás, ¿cierto? O no te quemarás, perdón. En nuestro caminar tendremos que pasar por el fuego, en el sentido de hablando de tribulación y de problema, porque Dios no nos prometió de que íbamos a ser liberados de problemas. Vemos mucho en la Biblia también los mismos personajes de la historia de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Todos pasaron problemas, todos tuvieron dificultades, todos fueron perseguidos, algunos fueron incluso, llegaron a destruir o matar su vida, llegaron a condenar su vida por ser cristiano, por seguir a Dios, porque en ese tiempo había adoraban muchos falsos dioses. Entonces también eran perseguidos y también vivían en tiempos de tribulación. Pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Dios nos promete que no nos quemaremos, porque Él va a estar ahí contigo. Tendremos que pasar por aguas turbulentas, pero podremos estar seguros que no nos vamos a ahogar, porque Dios va a estar ahí contigo. Así mismo como lo hizo con el tiempo de ahogar, pasar las aguas. Al pasar, vemos como el pueblo de Israel, cuando fue liberado por Moisés, ¿cierto? La historia de Moisés, él fue usado por el Señor para liberar al pueblo de Egipto, o sea, al pueblo, perdón, de Israel. Y al ser liberado el pueblo de Israel, efectivamente en ese lapso cuando estuvieron en el Mar Rojo, y estaban como entre la espada y la pared, por decirlo así, y más encima el faraón los iba siguiendo porque quería de nuevo recuperarlos para que fueran esclavos de ellos, se sintieron ahí como, ¿qué hacemos? Algunos con mucho miedo, algunos con angustia porque pensando que iba a perder su vida, y estaban angustiados, preocupados, con mucho temor, con mucho miedo de qué iba a pasar. Pero vemos cómo Dios obró ahí y abrió el Mar Rojo, y al abrir el Mar Rojo, el pueblo de Israel pudo pasar sin ningún problema. A pesar de que estaba rodeado de aguas, incluso alrededor de peces, tiburones, que podían quizá comido, hablando en el sentido porque estaban pasando al Mar Rojo, Dios los protegió. Dentro de todo esto temor, de todo lo que estaban viviendo y pasando, ahogándose en el Señor, en el sentido de su problema, tribulación y del miedo, a pesar de que estaban rodeados de aguas, ellos no se ahogaron. Ellos fueron liberados y pudieron pasar al otro lado. Y así quiere Dios contigo, que tú puedas pasar sin sentir que te vas a ahogar, porque Dios está ahí. Quizá humanamente se ve lo terrible, algo grande, tremendo que puede haber pasado o estás pasando en tu vida. Pero Dios dice, pasa al otro lado, cruza el río, porque no te vas a ahogar, porque Dios estará contigo siempre. Vemos como en el Nuevo Testamento también Pedro, la vida de Pedro, el discípulo de Jesús, vemos como la Escritura nos enseña en el Lucas 22, 31 al 32, no lo vamos a leer, pero para que ustedes lo busquen después en sus casas,
cómo él fue advertido de la prueba que iba a venir a su vida. Dice en ese versículo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús le declara a Pedro que aunque iba a ser zarandeado por enemigo, de su prueba, él no iba a estar solo, él no iba a estar ahí como sin Dios, sino que Jesús le prometió interceder por él. Jesús estaba con él siempre, a pesar de que quizás Pedro pudo haber pasado este tiempo difícil o haber negado a Jesús, él estaba con él. Hoy en día podemos estar seguros que Dios estará con nosotros en medio de nuestra prueba siempre. Él estará intercediendo por nosotros, por ti y por mí, por el que está escuchando ahora o viendo por Facebook o YouTube. Te digo ahora en este momento, en esta noche, que Él está intercediendo por nosotros siempre. Él está con nosotros siempre en nuestra prueba, no nos abandona. Cristo es el que murió, dice, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús hoy se encuentra intercediendo por ti y por mí. Él dio su vida por ti. Tú no estás solo. Nosotros no estamos solos. Pensamos quizás humanamente que Dios quizás nos abandonó, pero no es así. Dios no te ha abandonado y está ahí en tu tiempo difícil, en tu tiempo de prueba, donde también está probando tu fe, si estás creyendo en Él o no. Tengamos la confianza y la certeza de que Dios nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo en medio de nuestra prueba, para seguir creciendo como hijos de Dios y que nuestra fe siga aumentándose aún más. Que así como permitió que Sadrach, Mesach y Abednego, muchos conocemos esa historia, lo vemos en Daniel, capítulo 3, que lo pueden leer en su casa, 16-17, ellos no sufrieron ningún daño, al contrario, fueron protegidos. Conocemos cómo el rey Nabucodonosor mandó a construir su imagen como una estatua grande para que la gente, el pueblo, pudiera adorarlo e inclinarse ante esta estatua, que era el mismo, el rey Nabucodonosor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron porque ellos creían en el Dios verdadero. Y ellos dijeron que no se iban a inclinar delante de esta estatua, porque ellos se inclinaban solamente delante de Dios. Y al no cumplir esto, de inclinarse, porque el que no se inclinaba, había un decreto de que el que no lo hiciera iba a ser echado al horno, al fuego del horno, que ellos tenían ahí en ese pueblo, en el rey Nabucodonosor. Entonces, estos 3 jóvenes no lo hicieron. No por rebeldía, no porque iban en contra, sino porque ellos creían al Dios real, al Dios verdadero, al que creemos nosotros también ahora. Entonces ellos no se inclinaron. Y efectivamente pasó de que lo echaron al horno. Incluso el rey Nabucodonosor pidió 7 veces más que hirvieran el horno para poder echar a estos 3 jóvenes. Y vemos que incluso ya al echarlo, la persona que lo echó al horno es la persona que falleció, incluso fue inmediatamente afectado por el horno, que estaba pero muy muy caliente. Pero los jóvenes que entraron al horno no le pasó nada. Incluso el rey Nabucodonosor, cuando miró, que imagino que tenía una ventanilla, porque era un horno no normal como nosotros conocemos de cocina en nuestra casa, sino un horno grande como para una persona. Y al mirar él por la ventanilla se da cuenta que no habían 3 hombres. Él dice incluso en la Biblia, en la palabra, ¿no eran 3 que echamos al horno? Y su consejero le dijeron, sí, pero yo veo 4. Y se da cuenta que el cuarto era alguien resplandeciente, donde veía que protegía a estos jóvenes. Y nada les pasó a ellos, nada. Ni siquiera su pelo fue quemado, ni su cuerpo, ni su ropa estaba pasado a humo. Incluso, miren, vamos a leer, me gustaría que pudiéramos verlo, en Daniel. Cómo Dios dio ahí lo que dice el rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 3. Me gustaría leerlo. Y dice, mire, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del
del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. O sea, él reconoció a Dios que era el Dios Altísimo. Dios está ahí contigo, así como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, que no hubo ningún daño a pesar de que estaban viviendo esta tremenda tribulación, pasando por el fuego, no fueron quemados. Y Dios, en tu tiempo ahora, tiempo de quizás con problemas, quizás con soledad, angustia, aflicción en tu vida, dolorosa quizás estás viviendo, pero Dios te dice ahora, aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque Él está contigo así como el ángel estuvo con estos 3 jóvenes. Así que cree, Señor, toma en tu vida de que Dios estará contigo siempre y que no te va a abandonar. Vemos en el versículo 3 también que dice: porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Y en el 4 dice: porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombre por ti y naciones por tu alma. Fuiste de gran estima. O sea, a pesar de que el pueblo de Israel se equivocó y estaba mal espiritualmente, viendo otras cosas incorrectas, siendo rebelde y desobediente, Dios le dice aquí a su pueblo: porque en mis ojos fuiste de gran estima. Y también te dice a ti: porque en mis ojos tú, Manuel, tú, Isabel, tú, Anita, tú, María, Alicia, Patricia, Pablo, Dios dice: tú fuiste de gran estima delante de mis ojos. Los verdaderos creyentes, los que realmente, porque igual nos equivocamos, no cometemos errores, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces los verdaderos creyentes son preciosos, somos preciosos a los ojos de Dios. Somos honorables para Él, aunque nos equivocamos, pero Él nos conoce. Somos importantes encima de todo. Él cree en nosotros. Un valor incalculable para Él. Tú eres un valor importante, incalculable para su vida, para Dios. Quizás nosotros a veces nos culpamos mucho, somos muy condenados nosotros mismos. Claro, debemos cambiar, así es, debemos ser cada vez mejor, claro, debemos avanzar y levantarnos, como decía el pastor, supuestamente tenemos que ser hijos, mejores cada día, como hijos de Dios. Pero somos un valor incalculable para Él. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que además Él se olvida de ellos y no te recuerda cada vez: ay, recuerda lo que tú hiciste hace un año atrás, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dios no es así. Él perdona y Él olvida, pero Él quiere que nosotros también avancemos y que no sigamos en lo mismo, porque Él siempre estará contigo. Su inmenso amor te da la certeza de que jamás te dejará, ni te abandonará. Caminará a tu lado siempre, en todo momento, aún en medio de las dificultades, caminará contigo, de los quebrantados y de los dolores, además que te sostendrá y te levantará siempre. Siempre Él te va a levantar, siempre y cuando tú lo dejas. Porque recuerde que Él nos dio un libre albedrío, y si tú quieres ser levantado, deja que Dios haga contigo lo que tenga que hacer, deja que Dios vuelva y algo tremendo en tu vida, y levántate en el nombre del Señor y confía de que Dios estará ahí siempre. Siempre está contigo, siempre, incluso cuando crees que estás solo o que crees que Dios te ha abandonado. No es así, porque son nuestros pensamientos, pero Dios sí está ahí, esperando a que tú te acerques a Él. Veamos en el versículo 5 para ya poder avanzar y terminar. Dice: no temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré, le dice el pueblo de Israel, porque estaban dispersos. Recuerde que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba en cautiverio. Entonces, de todos los lugares, del occidente y del oriente, Dios los iba a traer y juntar. Vemos cómo Isaías habla sobre todo del regreso de Israel desde Babilonia, ¿cierto? Pero hay un significado importante aquí. Todo el pueblo de Dios se reuniría cuando Cristo venga a gobernar en paz sobre la tierra. Dios tenía un propósito.
Esto fue antes de Cristo, pero todo esto reunió al pueblo de Israel de nuevo para que cuando Cristo viniera a salvar la tierra, el pueblo de Israel estuviera unido y con él, obviamente. La tarea de Israel era de ser testigo. Así nosotros debemos ser testigos, debemos evangelizar, hablar de Dios, decir al mundo quién era Dios y lo que había hecho en su vida. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú ahora en el momento actual debemos como creyente y como hijo de Dios ser testigo de Dios, hablar de lo que Dios ha hecho contigo, mostrar que aún en medio de la tribulación y aún en medio de todo lo que estás viviendo, hay paz en tu corazón porque Cristo está contigo. Deja que Dios esté ahí, deja que la presencia del Señor esté en tu vida, deja que Dios haga lo que tenga que hacer, algo nuevo en tu vida. No aborte y no permita que se alargue en la voluntad ni el propósito de Dios con tu vida. Deja que Dios actúe en ti. No hagas con tu propia fuerza, porque no lo vas a poder hacer solo ni sola, sino que hazlo con que Dios esté ahí. Permite que Dios haga lo que tenga que hacer. Lo que tú tienes que hacer solamente ahora es obedecer, es creer, dejar que Dios gobierne tu vida, dejar que Dios haga algo tremendo y que tu vida a través de mucha gente que te conozca pueda ver que aún en medio de todo este caos, de este mismo tiempo también de la pandemia que estamos viviendo, Dios trae paz. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ti, porque la presencia de Dios está contigo, porque tú dejaste que Dios gobernara tu vida y que Él realmente sea el que trae paz a tu vida y tranquilidad. Te animo y levántate y crees que Dios está ahí contigo y que no te ha abandonado. Dios te ama y eres de un valor incalculable para Él, como dijimos recién. Es algo difícil quizás recibir ahora y entender abiertamente un mensaje como este de que Dios está con nosotros, pero ¿cómo va a estar con nosotros con lo que estoy viviendo? Estoy pasando esto, tengo tribulaciones, tengo problemas financieros, estoy sin trabajo, no tengo despensa en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos. Pero Dios dice que sí, Él está contigo. Cuando en la vida se han recibido quizá muchas heridas, desprecios, humillaciones, y uno que otro cariño que realmente pedimos pero después ya no está y sufrimos por eso, el ser humano en sí somos muy buenos para caer fácilmente en depresiones profundas y no nos damos cuenta cómo caemos en ese hoyo y en el estado de desánimo y baja autoestima y que yo no soy importante, que impulsan a destruirnos a nosotros mismos o a volcar en ese desamor, en amargura contra los seres que nos rodean y caemos en esto. Pero sin embargo, el gran amor de Dios te levanta de cualquier sentimiento de pequeñez porque tú tienes un valor incalculable para Él. Dios te levanta con su amor y te dice, no estás solo, no estás sola. No sientas que te he abandonado porque yo estoy ahí contigo. Que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Así como protegió y cubrió a estos 3 jóvenes, también lo hace contigo. Déjate querer, déjate abrazar y confía en el Dios poderoso, grande y misericordioso en tu vida, quien ha tocado a tu puerta muchas veces. No le cierres la puerta, deja que Él entre y que haga lo que tenga que hacer contigo. No abandones lo que Dios ha hecho con tu vida. No te sientas que Dios te ha abandonado porque no es así. Si quieres vivir en la dimensión del amor y convertirte en una vasija de amor para otros, pidámosle a Dios que nos entregue ese amor y que nos entregue la fe. La prueba de la fe, Dios nos muestra de que solo debemos creer de que Él está con nosotros, de que Él no te ha abandonado, hermana y hermano. A los que están escuchando ahí o viendo Facebook y YouTube, Dios está contigo en este medio de tribulación, en esta desesperación y en esta angustia. Deja que Dios traiga paz a tu corazón porque en su tiempo Él va a solucionar. Solo Él quiere que tú creas en Él, solo Él quiere que tú te levantes y confíes en Él y proclames de que Dios está contigo. Como conclusión, para ya terminar, no es la ausencia de problemas, es la fortaleza,
y la sabiduría de Dios nos da para enfrentarlos, este tiempo difícil. No nos quizás promete Dios colocarnos un puente para que pasemos por encima de las aguas, sino que en el momento de la inundación, en el momento de las aguas nos cubre, no nos ahogaremos porque Dios estará con nosotros. Recuerden que cuando también estaba Jesús durmiendo en la barca, en el barco, ¿se acuerdan? ¿Conocen esa historia? Y empezaron las tribulaciones, vientos, el barco se movía para un lado a otro, y estaban todos asustados los discípulos por lo que estaba viendo, pensaban que se iban a ahogar, y Jesús estaba durmiendo, porque él sabía quién era, él era un hijo de Dios, porque su confianza estaba siempre en Dios, por ser hijo de Dios. Y él se tuvo que levantar y callar, y tranquilizar toda tempestad. Así lo hace contigo. No tengas miedo, no tengas temor, porque Dios está contigo. No pienses que Dios te ha abandonado, porque no es así. Dios está contigo. Dios te dice que te ama. Dios te dice levántate, así como lo decía el pastor. Cree que Dios está ahí. Empieza a crecer, empieza a cambiar tu vocabulario y a decir Dios está conmigo, y a decir no pobrecito de mí o pobrecita de mí, sino decir Dios está conmigo en este tiempo difícil. Sé que Él me va a ayudar, sé que me va a dar fortaleza para levantarme porque está conmigo. Él promete que estará con nosotros, nos tomará de su mano, nos cubrirá con su espíritu, y ese fuego no producirá efecto en nosotros más que mostrar la gloria de Dios. A través de tribulaciones, a través de problemas, a través de tristeza, de soledad, de angustia que estés viviendo, que esto podamos mostrar la gloria de Dios, porque estamos mostrando de que Dios está con nosotros. Dios no te abandona. Como título yo lo puse, que te lo dije al principio, que quiero que incluso lo tengan en su corazón: tú vales mucho para mí, y Él no nos abandona nunca. Alegrémonos cuando estemos en numerosas pruebas y dificultades. Es difícil eso, ¿cierto? Es difícil estar como gozoso, alegre en tiempos difíciles o en tiempos de tribulación y problemas. Pero ¿por qué debemos alegrar? ¿Cómo podemos sentir esta alegría y este gozo a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que está pasando? ¿Cómo podemos sentir ese gozo aún en medio de mi problema o en medio de mi dificultad? Solamente dejando que la presencia de Dios esté ahí. Mientras más estemos en la presencia de Dios, somos más transformados y tenemos más paz y tranquilidad en nuestra vida. ¿Cómo podemos buscar la presencia de Dios? Que ya sabemos, escudriñando su palabra, orando, creyendo en Él. Incluso las mujeres que están ahí en sus casas, agobiadas, cuando esté barriendo, haciendo el aseo, al momento de barrer y ordenar y limpiar, usted diga: Señor, transforma mi vida, que tu presencia, aún en medio de esto, tú estés aquí. Y todo lo que ahora que estoy barriendo, también limpia mi corazón, ordena mi corazón, ordena mi vida. Así también el hombre que trabaja en su oficina, en la construcción o donde trabaje, en sus ventas, lo que vende, que siempre uno entrega lo mejor, la excelencia, que nuestra mano Patricia el día viernes hablaba sobre eso, de entregar lo mejor al Señor, la excelencia a Él. Tenemos que hacer también lo mismo, aún en medio de dificultades. Uno pasa tribulaciones, en el trabajo uno tiene mucho de repente estrés, hay momentos difíciles con los compañeros, ahí en el momento del trabajo, que a veces uno se equivoca o trae aflicción, y Dios dice: ahí estoy contigo. Dios te dice: deja que mi presencia esté ahí para que traiga la paz y te puedas calmar, porque yo voy a hacer contigo lo que tengo que hacer. Deja que Dios haga algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo contigo. ¿Y cómo podemos dejar que Dios lo haga y se pueda cumplir? Es que la presencia de Dios esté contigo siempre. Es la oportunidad de nuestra fe sea acrisolada, o sea, intachable, íntegra delante de Dios en medio de este tiempo. Que se manifieste poderosamente el poder y la majestad de Dios en tu vida. Él tiene el control de todo, así que esta promesa nos debe llenar de valor y confianza y confiar más aún en Dios, que así como no permitió
que Sadrach, Mesach y Abednego sufrieran ningún daño por el fuego del horno, asimismo hará Jesús con nosotros. No va a permitir que nada nos dañe. Vendrán 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque Cristo está con nosotros. Así que, hermanos y hermanas, y los que están oyendo ahí, o viendo el Facebook y YouTube, Cristo está contigo. Dios no te abandona. No permitas que el enemigo diga todo lo contrario. Dios está contigo. Aunque pase por las aguas, no te ahogarás. Aunque pase por el fuego, no te quemarás, porque Dios está ahí. Y mío eres tú. Y para terminar, y que no se olvide lo que dice en el versículo 1, tan importante. Porque yo te redimí, Él nos compró. Somos recompensa para Él. Te puse nombre. Él nos puso un nombre y nosotros debemos dar ese nombre y llevarlo bien, para que Dios no se ponga triste. Y mío eres tú. Tú, al pasar como hijo de Dios, como hija de Dios, le perteneces a Él. Nosotros le pertenecemos a Él y Él no nos abandona. Así que le animo, hermano, a creer de que Dios está contigo, de que eres incalculable para Él, eres preciosa y precioso para Él, eres importante para Dios. Y cree que es así. Vamos a orar para terminar. Señor, te pido que a través de esta palabra, tú primeramente hablaste a mi vida, de entender la importancia de que somos importantes para ti, que somos hijos tuyos, y somos incalculables, Señor, y tú nos levantaste. Y creemos, Dios, que tú estás con nosotros, Señor, que en medio de la tribulación, que en medio del problema, de la angustia, de la soledad, de la tristeza, Señor, podamos ver que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor. Y enseña a nosotros a entregar este amor a otros y que mostrar que a través de la tribulación tú traes paz y tranquilidad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estás con nosotros, Señor. Te alabo, Dios, y gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a que puedan pasar al estudio número 1 y que espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Muchas bendiciones y ojalá podamos vernos pronto.